¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir una jornada, un programa muy especial. Hoy vamos a estar dedicándonos absolutamente al análisis del resultado electoral. Sin duda tenemos que seguir hablando de esta elección que nos dio este resultado, ¿no? La elección de Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos y las argentinas. Y a partir de lo que ha sucedido en los últimos días, también es necesario seguir analizando porque, bueno, se hablaba de ciertas personas que podían llegar a cargos muy puntuales y podríamos decir centrales para el próximo gobierno, situación que fue cambiando sobre la marcha y que sin duda ha generado también algunas sorpresas. La mayor presencia o injerencia de Mauricio Macri, muchos dicen así, en el armado de quienes van a acompañar a Javier Milei en su gestión a partir del próximo 10 de diciembre y estos cambios que dicen también han generado algunos malestares. Vamos a hablar de este tema y de pronto de cuál es la situación y el panorama que nos vamos a encontrar nosotros como sociedad, como parte de este país que ha elegido a un presidente con un 55%, más del 55% del voto de aquellas personas que concurrieron en las últimas elecciones a las urnas. Lo vamos a hacer el análisis con Gastón Muti, que es politólogo, y bueno, con él vamos a analizar profundamente cuál es el panorama que hoy tiene Javier Milei y qué se viene más adelante. Sobre todo porque además también sobre la marcha. Antes estuvo moderando su discurso, ¿no? Y ustedes lo notaban, pasó de ser ese enérgico, absolutamente verborrágico, lo sigue siendo, pero digo de una manera mucho más moderada. Y ahora ya, como presidente electo, seguimos en el mismo camino. Lo vimos en algunas notas que daba a distintos medios en Buenos Aires y lo cierto es que se lo ve mucho más tranquilo, al menos en la forma de comunicarse. Pero también dicen, sigue siendo enérgico en algunas posturas y en otras evidentemente está tomando nota a partir de los consejos que llegan desde quienes están cerca de él. Bueno, vamos a hablar de este tema. También lo vamos a hablar con Luis Ábrego, que es periodista, licenciado en Comunicación Social y además docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que desde su óptica obviamente también nos va a pintar un poco el panorama que hoy tenemos aquí en la Argentina. ¿Qué nos espera? También hay que decir que la gente tiene muchísima expectativa y más de un analista político sostiene que Javier Milei tiene que entender que la gente lo votó porque pensaba en algo diferente. ¿Qué tanto tiene presente eso Javier Milei cuando de pronto va a esa casta que criticaba para tal vez recibir asesoramiento e incluso para armar su gabinete? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, esta noche, aquí en Chat Político. Así es que están invitados ustedes que están ahí del otro lado. Como siempre, si quieren dar alguna opinión, estamos en redes, recuerden, en Twitter, en Facebook e Instagram. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. No se muevan, esto es Chat Político. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de esta situación que se está viviendo hoy políticamente hablando en nuestro país, esta transición ordenada, al menos es lo que vemos hasta ahora y nos parece absolutamente bien y como tiene que suceder en todos los casos que se da, por supuesto, una elección democrática de autoridades de un país. Bueno, vamos a analizar de cómo es el panorama que se viene, sobre todo político, con un nuevo gobierno. Lo vamos a hacer con Gastón Muti. Estamos en Chat Político y le agradecemos a Gastón que nos atienda porque entendemos que es quien nos puede guiar un poquito más en esta situación que hoy está atravesando la Argentina. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Esto es Chat Político y el invitado a esta hora ya es Gastón Muti, como decíamos, politólogo y docente universitario. Gastón, bienvenido. Bueno, un placer. Y es el momento de analizar. Digo, pasó la espuma, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir hablando de esto. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por comunicarse, muchas gracias por permitirme charlar con ustedes y con la audiencia. Digo, pasó esto de la espuma, la efervescencia de la victoria de Javier Milei en esta elección presidencial, además con una diferencia bastante importante en cuanto a quien salió en el segundo lugar, que fue Sergio Massa. Gastón, ¿qué se espera para los próximos meses en materia de política, teniendo en cuenta que Milei sumó el apoyo del PRO, pero que ha marcado mucha presencia ese apoyo ya en lo que es el armado del gabinete? Sí, una de las cuestiones que nos ha dejado el balotaje ha sido
que en las semanas previas al balotaje nosotros vivimos un acercamiento que no era pensado semanas antes, por ejemplo, el 23 de octubre, que es el acercamiento entre sectores muy importantes del PRO, fundamentalmente su candidata a presidenta, su candidato a vicepresidente, como así de Mauricio Macri, el expresidente Macri, a darle su apoyo. En su primer momento se dijo de una forma desinteresada y sin ningún tipo de comportamiento esperado por parte del candidato Milei. Hoy sabemos o podemos inferir que esas conversaciones habían ido más lejos de lo que se podía pensar. Pero también es interesante ver cómo hoy vamos a estar observando que hay personas que son del propio staff de Schiaretti y que han estado junto con Schiaretti en estas últimas elecciones y que también le van a dar su apoyo a Milei, lo cual uno podría intuir que ya a esta altura la expresión que se ha popularizado tanto, que significa casta, es algo así como aquellos que piensan igual como Milei, independientemente de cuál sea el momento en que lo piensen. A mí me parece que está muy bueno lo que acaba de decir Gastón, porque se hablaba mucho, digo, la campaña de Milei era criticar a la casta, ¿no? Y con el correr del tiempo y sobre todo en el último tramo de la campaña, empezó a sumar gente que uno entendía podía ser esa casta que criticaba. Y hoy en día, cuando ya es el presidente electo, sigue justamente sumando gente que incluso uno entendía estaba hasta en la vereda de enfrente. Hay una cuestión de apertura, podríamos decir, algunos analizan que es muy importante estos pasos que está dando, pero a veces da la sensación que es necesaria, ¿no?, para poder gobernar. Sí, yo no sé si tendremos que hablar de apertura o tenemos que hablar de pragmatismo, sobre todo porque muy posiblemente la evaluación que están haciendo las personas que están más cercanas a Milei es que hay un conjunto de políticas que fueron anunciadas previamente y que esas políticas no van a ser puestas en práctica, al menos en el corto plazo. Sí. El desistimiento de Ocampo como figura fundamental a la hora de formar parte de su gabinete, particularmente del Banco Central, banco que Milei nos había indicado en su campaña que iba a ser dinamitado. Sí. Ese desistimiento se debe a que muy posiblemente ya hoy el pragmatismo esté yendo hacia otros lados. El pragmatismo esté yendo hacia qué. Si vamos a tener un ministro de Economía como es el señor Caputo, que tiene su anclaje en el sector pro, que sigue a Mauricio Macri, allí vamos a tener como principal cuestión que hay en la política económica que el país va a llevar adelante una idea, punto 1, de que la dolarización no va a ser inminente, punto 2, de que el Banco Central no va a ser dinamitado, sino que va a tener que seguir cumpliendo una función, aunque más no sea como ordenador de la banca privada y de la banca estatal en nuestro país. Gastón, escuchaba a algunos periodistas e incluso también algunos analistas que pasaban por algunos medios de comunicación en las últimas horas y hablaban de Milei por ahí no ha tomado dimensión que es ya el presidente electo y sigue hablando como alguien que es invitado a un programa de televisión o alguien que está dando una clase magistral de economía. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Que hay estilos y los estilos son muy claros cuando observamos a lo largo de los 40 años de democracia en el país, cada presidente enseña su estilo. Muy posiblemente este sea el estilo que vamos a tener en los próximos 4 años, porque aspiro y espero que la política argentina pueda tener una estabilidad como merece y como nos debemos todos, y que fundamentalmente vamos a encontrarnos con un presidente que va a tener este estilo. Si queremos encontrar algún otro tipo de noticias o de información o de posicionamientos que vayan más desde el lado de la política, posiblemente tengamos que ver a su vicepresidenta, posiblemente tengamos que ver a su canciller, o posiblemente tengamos que ver a otros miembros del gabinete de Milei, pero creo que este ropaje es el que él ha elegido. Lo eligió
cuando era un panelista de televisión, lo eligió en su campaña y posiblemente lo continúe eligiendo ahora. Como también tenía su ropaje particular el actual presidente Fernández, Sí. o tenía su ropaje particular el expresidente Macri o la expresidente Fernández de Kirchner. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a esto y empezar a observar que a lo mejor es Francos que va a hablar de la política que va a llevar adelante Milei y no necesariamente el presidente de la nación. Gastón, sin duda la legitimidad que le han dado los votos a Milei es muy fuerte. También hay que decir que la gente ha elegido a Milei por Milei, ¿no? De pronto que hoy aparezca por detrás y apuntalándolo Macri, también hay que decir que le hizo un aporte importante de votos, pero digamos la fuerza mayoritaria de los votos tienen que ver con esa crítica que tuvo al sistema político que viene teniendo Argentina y arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Qué puede pensar la gente de la injerencia de Macri y cuánta injerencia tiene Macri y Bullrich en el gobierno, en el armado y en el futuro gobierno de Milei? Por un lado, recordar algo que es elemental pero fundamental, y es que el día posterior a los comicios, que fue también feriado en nuestro país, sí, allí nació definitivamente un nuevo sistema político a nivel nacional. Vamos a tener una manera en que se va a manejar el sistema político que no es idéntica a aquella que de alguna manera fue parida por la crisis del 2001. Esa aparición que hubo en el 2001 fue el surgimiento de dos grandes fuerzas que terminaron consolidándose, como fue el Frente para la Victoria y la Fuerza Pro, particularmente en Ciudad de Buenos Aires primero, pero luego con una capacidad de nacionalización. Y hoy vamos a tener una nueva manera de tener que entender la política. Ya los registros que nos guiaban, al menos hasta hace 6 meses atrás, evidentemente son definitivamente otros. Por otra parte, lo que sí es importante es que pensemos que lo que se termina corroborando en los últimos comicios es algo que la politología o la sociología electoral viene diciendo desde hace mucho tiempo, y es que en países como aquellos en los cuales hay altísima crisis económica, altísima inflación y niveles abrumadores de pobreza o indigencia, evidentemente los candidatos gubernamentales, los candidatos del oficialismo, tienden a perder. Nosotros nos resistíamos a esta idea, sobre todo por los resultados de los comicios del 22 de octubre, pero lo que terminó pasando corrobora esto que la politología decía o la sociología electoral piensa, y es que con los niveles de crisis que tenemos y con un 75%, 76%, según los encuestadores, 70% de ciudadanos que expresaban en sus encuestas cualitativas la necesidad del cambio, bueno, vamos a encontrarnos con un Javier Milei que tiene por un tiempo la posibilidad de brindar a la ciudadanía esa esperanza. Y cuando digo esperanza, digo algo que está unido a los sentimientos, no necesariamente a la razón, no necesariamente a cálculos de costo-beneficio, sino que estamos hablando de presumo que me va a ir mejor. Claro. ¿Cómo va a lograr el consenso en el Congreso Milei? Bueno, entendemos que esta cuestión estratégica que está armando ahora, el acercamiento a Schiaretti, obviamente ese apoyo muy fuerte con Macri, de alguna manera van a permitir que en el Congreso pueda lograr tal vez esa adhesión, digo, porque está claro que es un territorio bastante complicado cuando se toquen ciertos temas. ¿El panorama cómo lo ve, Gastón? Lo veo de la siguiente manera. No olvidemos que ya en el año 89 el radicalismo le votó a Carlos Menem leyes que eran fundamentales para el inicio de la reforma del Estado, aun cuando pudiera estar en contra parcialmente o a favor o en contra totalmente. Entonces, lo que tenemos que observar es que va a haber en un periodo, en una ventana de tiempo en el Congreso, la posibilidad de que haya leyes que puedan avanzar en el debate público. Obviamente que va a haber sectores que van a quedar oponiéndose a dichas leyes. Obviamente que va a haber distintos diputados o senadores que se van a negar esta posición, pero también pensemos que
va a haber en algunos casos, incluso gobernadores peronistas, que van a estar discutiendo con el propio Milei, porque lo que tienen que discutir son nada más ni nada menos que los fondos coparticipables de la nación a las provincias y posteriormente a los municipios. Gastón, ¿cuál va a ser la respuesta que puede tener a nivel sociedad argentina, teniendo en cuenta que él está hablando de recortes muy fuertes que pueden tener un impacto directo en la economía de muchos hogares de nuestro país? ¿Cómo se interpreta que puede ser la reacción de la gente? Pueden no, van a tener un impacto muy fuerte. Y lo que tenemos que pensar es que antes de la convertibilidad, que es un modelo que se lo piensa como un modelo para Milei exitoso, para otros no es exitoso, pero para el señor presidente electo Milei la convertibilidad es un modelo exitoso. Tuvo que tener antes el plan Herman González 1 y el plan Herman González 2, que no fueron nada más ni nada menos que confiscación de plazos fijos que se dieron en el país. No vamos a ir hacia ese lado, pero a lo que estoy tratando de generar una comparación es cómo también muchas veces políticas económicas que son exitosas en el mediano plazo tuvieron en sus inicios costos sociales y oposiciones sociales realmente muy potentes. Entonces, ahí es como vamos a encontrarnos en que los primeros 6 meses de el gobierno Milei van a ser gobiernos con todos los economistas y todos los analistas del mercado lo plantean, aumento inflacionario, y va a tener que empezar a demostrar con su expertise y con su gabinete cómo se puede domar ese monstruo que a todos nos afecta, que se llama inflación. Sin duda es una tarea bastante importante la que tiene por delante, digo, y más allá de que es Milei, el presidente electo, mucho se hablaba también, Gastón, esto de le tocara a quien le tocara, previo a las elecciones, digo, se decía fuera Massa, fuera Milei, se venía un 2024 complicado. Bueno, usted lo está diciendo, 6 meses que van a ser durísimos para la economía de todos los argentinos y las argentinas. Y esperemos que sea bondadosa mi previsión y que sean 6 meses y no un año. Sobre todo porque uno puede tener en su cabeza los planes económicos o las medidas económicas, e incluso las más técnicamente desarrolladas, y los resultados finales no ser necesariamente los esperados. No vamos a tener necesariamente los mismos resultados que son los que se fijaron los propios formuladores de las políticas. Lo que sí es claro es que vamos a tener una primera etapa de liberalización de ciertas variables de la economía, que vamos a tener en claro también algunas formas en las que vamos a pasar de precios administrados a precios no administrados. Lo que habrá que observar es cuál es el timing, cuál es la velocidad de esos pasos, porque para volver al ejemplo que dábamos hace un rato atrás, lo que era una dolarización inminente el día 11 de diciembre ya ha sido pospuesta y sin fecha de anuncio y sin fecha de puesta en práctica. Gastón, vamos a ir a una pausa. Le pido que se quede ahí. Les decimos a quienes nos están viendo que estamos con Gastón Muti, politólogo, docente universitario, bueno, haciendo el análisis de lo que puede significar el gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos. No se muevan, esto es Chat Político. Seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Ustedes saben, si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. También estamos en nuestra plataforma de YouTube, Unidiversidad, donde pueden volver a ver este programa o los anteriores. Estamos con Gastón Muti, politólogo y también docente universitario, analizando lo que significa el triunfo de Javier Milei, presidente electo, y ya pensar en él como, por supuesto, presidente gobernando a argentinos y argentinas. Gastón,
ustedes hacían referencia un poco como sobre la marcha, incluso después de resultar electo, Javier Milei ya empieza a moderar, no solamente lo que muchos decían, ya antes previamente decían moderó el discurso, modera también los anuncios que había hecho, ¿no? Esto de que había hecho referencia a la dolarización del Banco Central, bueno, dice que en eso no va a cambiar de posición. También se habló mucho del tema de la educación pública y obviamente muchos salieron a hablar del tema. Hubo mucho mensaje también de quienes son parte de la educación pública, de la necesidad. Las propias universidades también emitieron un comunicado. ¿Qué entiende puede suceder con la educación pública de nuestro país a partir de este modelo que para Javier Milei es un ejemplo y que se aplica en otras partes del mundo? Correcto. No solamente la educación, también la salud, que fue otro de los temas que tomó Javier Milei durante la campaña, y también los planes sociales. Pero respondiendo la pregunta que me hace, lo que también tenemos que recordar es cómo un proyecto que no tenía estas características porque no era de atacar la idea de la oferta universitaria a partir de la demanda, que es lo que justamente Milei plantea, señalando esta idea de que se le van a entregar vouchers, o sea, como si fueran bonos de dinero que serían cambiables por las universidades frente al gobierno central. Pero también en la década de los 90 tuvimos una política que trataba de llevar adelante el arancelamiento universitario y esas políticas no pudieron ser plasmadas en aquel momento. Lo que vamos a encontrarnos, por lo tanto, es que en muchas oportunidades sí puede haber un ahorque, un nivel de achicamiento de los presupuestos universitarios. Puede haber también una modificación en políticas específicamente de organismos que para los universitarios son relevantes ya hoy, como la CONEAU o los distintos consejos de rectores que se forman en las distintas disciplinas. Y los otros días, participando con algunos colegas que habían estado en las últimas reuniones de decanos de ciencias sociales, nos planteaban que directamente ellos estaban ante la situación de no saber cuáles van a ser las políticas por venir. Lo que sí es muy importante es que no podemos pensar únicamente estas políticas como algo que se dice y se implementa. Vamos a tener de por medio una gran cantidad de necesidad de discutir, charlar, etc. ¿Por qué? Decíamos hace unos minutos atrás, evidentemente vamos a tener el apoyo a Milei por parte de un sector importante del PRO. Vamos a tener también el apoyo a Milei, si todo va como hasta este momento, de diputados que fueron electos por el sector de Schiaretti y Randazzo. Pero en el tema de docencia universitaria, el radicalismo siempre ha sido una fuerza que se ha opuesto a cualquier tipo de estas iniciativas por su histórica tradición reformista. Sí. Habrá que ver de qué lugar puede conseguir los votos para modificar de una manera totalmente revolucionaria, de una forma totalmente de poner patas para arriba lo que estaba cabeza para arriba, el sistema universitario o el sistema de salud. Me parece que los 2 primeros años de la gestión de Javier Milei no van a poder tener esta impronta y que habrá que ver si luego de los 2 segundos años, él podrá llevarlo adelante, sobre todo a partir de los resultados de los comicios que van a ser nada más ni nada menos que en el 2025. ¿Quién va a cumplir el rol opositor? Y con esto voy cerrando, Gastón. Digo, teniendo en cuenta que hay fuerzas políticas que ya han mostrado su apoyo, ¿quiénes van a ser los que de pronto pueden llegar a negarse a levantar la mano en algún proyecto que pretenda modificar cosas muy importantes del sistema como ya funciona en la Argentina? En primer lugar, los gobernadores. Sobre todo porque no nos olvidemos que Javier Milei no cuenta con representación entre los gobernadores, ni en las cámaras de diputados que sean mayoritarias de las provincias, ni en los senados provinciales, en aquellas provincias que los tengan. Por lo tanto, el primer actor que vamos a tener allí funcionando van a ser los gobernadores, y porque ellos van a estar discutiendo, como ya lo han hecho los
gobernadores de Juntos por el Cambio. Creo que en los primeros días de esta semana, una reunión en la que elevaron una nota a Javier Milei, fundamentalmente por el problema de los fondos coparticipables, como decíamos previamente, pero también vamos a tener otros actores muy importantes que van a tratar de alzar su voz, colocar su voz en la agenda. Desde ya los sectores sindicales, desde ya los sectores de lo que conocemos como la economía social, o vulgarmente llamados piqueteros, y desde ya con aquellos sectores del peronismo que de una u otra manera se vayan reconfigurando y rearmando un partido político en el cual tiene una larguísima tradición de a rey muerto, rey puesto. Gastón, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Será hasta cualquier momento. Gastón Muti, politólogo, docente universitario, haciendo el análisis de esto que se viene, que es un panorama con nuevo gobierno presidencial aquí en la República Argentina. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos y vamos a seguir analizando lo que se viene, el gobierno de Javier Milei como presidente de nuestro país. Bueno, estamos de vuelta aquí en el 30 de la TDA, esto es Señal U. Recuerden que a través de las redes sociales por ahí nos pueden hacer llegar alguna inquietud, si tienen ganas por supuesto, y alguna consulta. También proponernos algún tema que quieran que tratemos aquí en Chat Político. Dijimos que íbamos a seguir hablando de lo que significa tener un nuevo presidente aquí en la República Argentina. Lo vamos a hablar con Luisa Abrego, que es periodista, licenciado en Comunicación Social y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudia, buenas tardes. Gracias por invitarnos. No, gracias. Todo muy bien. Por responder siempre a nuestras invitaciones. Te tuvimos en otra poselección y bueno, dijimos, exacto, en esta obviamente no puede faltar. Sobre todo para analizar un poco todo lo que genera mucha expectativa, digo, este resultado electoral, este nuevo gobierno, con un apoyo contundente, ¿no?, de la elección, del electorado, que me parece que eso no hay que restarle importancia, ¿no? Es un punto central esto que acabas de mencionar, porque vos recordarás que el último balotaje en la Argentina fue entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, donde se impuso Macri por un poquito más de un punto, ¿no? O sea, una diferencia muy escasa, que no se dio en esta ocasión, donde es una diferencia de más de 10 puntos, una diferencia importantísima, que de alguna manera le da legitimidad más allá del propio acto democrático, pero evidentemente, y como vos decís, marca un camino de incertidumbre porque implica un cambio rotundo desde lo político y también desde lo ideológico respecto de cuál va a ser el desempeño, cuáles van a ser las principales líneas directrices del futuro gobierno. Si bien mucho se ha esbozado y mucho se ha explicitado durante la campaña electoral, una cosa es la disputa en tiempos de campaña y otros son los tiempos de la gestión propiamente. Y creo que eso lo hemos visto en las idas y vueltas, en esta calecita de funcionarios que no alcanzan a ser anunciados, que ya son vetados, que parece que el rumbo es hacia un lado y después el rumbo se cambia y solo ha pasado una semana, ¿no? Entonces creo que habrá que esperar efectivamente la confirmación del gabinete, la confirmación de cómo va a estar ese elenco conformado por el presidente electo, como para empezar a tener alguna certidumbre respecto de cuánto de lo que se dijo en la campaña y cuánto de lo que se debatió alrededor de las propuestas de Javier Milei efectivamente se va a materializar o si efectivamente se va a materializar al menos en esta primera parte de su gobierno. Luis, mucho se habló a partir de cómo se empezó a ver la injerencia de Mauricio Macri en, sin duda, el armado de lo que es el gabinete que va a acompañar a Javier Milei. Mucho se ha notado un poco la presencia, digamos, fuerte de Mauricio Macri. La pregunta que muchos hacemos es, Milei a la presidencia, Macri al poder, que incluso, digo, en las redes se ha replicado mucho esta frase. Sí, bueno, yo creo que mucho de eso hay, yo creo que ha quedado develado, eso sí, esta estrategia de doble juego
de Mauricio Macri, por un lado por dentro de Juntos por el Cambio y por otro lado por fuera de Juntos por el Cambio, respaldando o apoyando o acompañando la posibilidad de que fuera Javier Milei quien llegara al balotaje, ¿no? Como una especie de doble apuesta, que se terminó concretando por el lado de la Libertad Avanza, y que en esa rápida readecuación tanto de Mauricio Macri como de Patricia Bullrich en el apoyo a Javier Milei, bueno, ahora empieza a corporizarse en el armado de este gabinete. Un gabinete donde evidentemente hay personas muy ligadas a la figura del expresidente, donde más allá de lo que se ha dicho, hay una clara participación por parte de este sector más duro que acompaña a Mauricio Macri, y que incluso está empezando a causar algunos ruidos adentro del PRO. Por eso me cuidé en no decir el PRO, sino Mauricio Macri, ¿no? Quienes dirigentes y funcionarios o exfuncionarios que le responden directamente a Macri, que incluso van más allá de la representación partidaria. Y hay algo que a mí me llama la atención y que está ligado con esto, porque además de esta injerencia de Macri, en las últimas horas empieza a quedar develada otra estrategia en cuanto a la conformación de gobierno, que de alguna manera empieza a vislumbrar una nueva alianza de gobierno, que es la Libertad Avanza, este sector que responde al expresidente Mauricio Macri, y la incorporación de dirigentes muy cercanos al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ¿no? Que representa ese peronismo federal, a ese peronismo no kirchnerista, que vos fíjate, estas tres patas son las que le están empezando a dar sustento político a la propuesta de Milei. Hay que ver si es solo un aporte de dirigentes o si es solo o si es dirigentes a cambio de concesiones en un programa que tal vez no tenga la dureza o la contundencia con la cual Milei no solo se hizo famoso, sino hizo campaña y ganó esta elección. Eso es una verdadera incógnita. Me das el pie para preguntarte qué va a pasar con Juntos por el Cambio, ¿no? Porque a partir de esto también hubo como cimbronazos, bueno, Lilita Carrió manifestándose plenamente en relación a su partido, con que directamente ya sale de esta alianza de Juntos por el Cambio, pero ¿qué va a pasar también con el radicalismo? Porque mucho se hablaba de, cuando Bullrich mostraba su apoyo, de que esto iba a generar un temblor muy fuerte, ¿no? En Juntos por el Cambio. ¿Cómo está ahora la situación ahí? Bueno, me parece que ahí hay una estrategia también de doble acción. Por un lado, fíjate, estas rupturas o este resquebrajamiento que vos bien marcás, y que creo que ahí ya tiene un socio menos, que es el caso de la coalición cívica de Lilita Carrió, que públicamente manifestó que abandonan Juntos por el Cambio. El radicalismo está inmerso en una etapa de discusión, creo que tiene una convención partidaria antes de fin de año donde podría tomar alguna decisión al respecto, pero todo indica por estos últimos movimientos que Juntos por el Cambio no existe más, o al menos no existe más como se lo conoció. Claro. Pero por el otro lado, vos fíjate, y es algo que sucedió esta semana, hay una estrategia de alguna manera de acompañamiento institucional o de respaldo republicano, que es la que da esta especie de liga de los gobernadores, en la cual el propio Alfredo Cornejo ha sido uno de los principales impulsores y de hecho fue el anfitrión esta semana de esta reunión, en la cual nucleó a 5 gobernadores radicales, incluido Cornejo, y a otros 5 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son más bien del PRO o cercanos al PRO, ¿no? En total son 10 gobernadores, que es mucho dentro de los 24 distritos, 10 gobernadores que responden o que son afines o cercanos o con capacidad de negociación con este nuevo esquema político que decíamos recién, que se está empezando a plasmar con el gobierno de Milei, el acuerdo de Macri y el aporte de Schiaretti. Entonces ahí la situación de Juntos por el Cambio es un intríngulis increíble, porque por un lado hay señales rupturistas y por otro lado, al menos los que tienen obligación de gestionar distintos distritos, que se muestran más proclives a llegar a algún tipo de entendimiento con el nuevo gobierno. Habrá que ver en qué deriva,
porque eso va a terminar afectando, obviamente, los posicionamientos partidarios. Es decir, vos no podés, como gestión, tener puestos gestos acuerdistas y, por otro lado, desde lo estrictamente partidario, ser oposición, ¿no? O si efectivamente eso se produce, deberá quedar muy en claro en qué acompañan al nuevo gobierno y en qué son oposición del nuevo gobierno, y esa es una de las grandes tareas que tiene por delante el radicalismo y en particular el gobernador electo aquí de la provincia, Alfredo Cornejo. Bueno, de hecho se hablaba mucho de este quiebre que incluso se dio en el seno del radicalismo a partir de la decisión de Bullrich de apoyar a Javier Milei, situación, digamos, que en vez de aplacarse se ha agudizado, digo, a partir de también la victoria de Javier Milei y de cómo se fue armando ese apoyo, o tal vez dándole más fuerza al apoyo por parte del PRO al propio Javier Milei. Como decís vos, hay una situación muy enredada tal vez en Juntos por el Cambio que, bueno, se tendrá que definir. Igual, digo, tienen tiempo, ¿no? Porque como bien decías también vos, Luis, esto de traer gente de distintos partidos políticos a Milei le va a servir, pero también hay que decirle, dar al tiempo para saber qué puede hacer pensando ya en otras elecciones, ya sean legislativas o tal vez más adelante, ¿no? Sí, obviamente son tiempos de definiciones y la figura de Milei ha sido tan rupturista, no solo en cuanto a esta implosión en el sistema político de lo conocido, al menos en la última década, sino hacia el interior de cada una de estas coaliciones y de cada uno de estos partidos, ¿no? Vos recordás que si bien el radicalismo tuvo una posición institucional de neutralidad, sí, había dirigentes que llamaban a no votar a Milei, habían dirigentes que no se expresaron públicamente, hubo dirigentes, el caso de Luis Petri, que acompañaron desde el primer día la estrategia de Mauricio Macri. Es decir, que forma parte de este estado de discusión en el que imagino también empezará a entrar el peronismo a partir de ahora, a partir de esta derrota, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar el kirchnerismo? ¿Cómo van a manejarse los gobernadores peronistas con un gobierno al cual no están acostumbrados? Es decir, un gobierno que no les va a responder a todas y a cada una de sus demandas. ¿Será el fin del kirchnerismo o no? Bueno, se abren ahí toda una serie de incógnitas que seguramente vamos a tener para seguir analizando y desgranando en los próximos meses y en los próximos años, te diría. Estamos con Luisa Abrego, periodista, licenciado en Comunicación Social y además docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos tenemos que ir a una pausa, enseguida regresamos ya con el cierre del programa. Esto es Chat Político, estamos en el 30 de la TDA. Recuerden, si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Estamos con Luisa Abrego, que es licenciado en Comunicación Social y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luis, la pregunta ahora tiene que ver con, bueno, vos de alguna manera lo esbozabas en el bloque anterior, el rol del peronismo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, Sergio Massa, cuando salió a admitir la derrota, de alguna manera marcaba la cancha en cuanto a su futuro. ¿Qué va a pasar con Sergio Massa y qué va a pasar con el peronismo? Yo creo que Massa hoy, dentro de la derrota, es una de las figuras más fuertes. En primer lugar, porque es una figura relativamente joven, es decir, que puede tener alguna otra oportunidad a futuro. Massa además ha demostrado suficiente capacidad de readecuación y de acomodamiento a los climas políticos imperantes, y además porque creo que con los indicadores económicos y sociales de este gobierno, haber logrado una candidatura que volvió a poner al peronismo, a Unión por la Patria, en términos competitivos y que incluso logró llegar hasta la última instancia del balotaje, me parece que es absolutamente valorable, ¿no? Y que, cuando pase el tiempo,
es muy probable y se aplaquen un poco las pasiones o los pases de facturas dentro de hasta el 10 de diciembre el oficialismo nacional, probablemente la figura de Massa sea recordada como aquel que fue capaz de ponerle el pecho a una situación muy difícil desde lo político y que en principio generaba muy pocas chances para el oficialismo, ¿no? Yo creo que en ese contexto hay que recordar que al presidente Alberto Fernández ni siquiera se le permitió la posibilidad de ir por la reelección, ¿no? Sí. En el 2019 a Mauricio Macri el kirchnerismo se le burlaba porque decía nunca un presidente en ejercicio que va a la reelección pierde esa chance en las urnas, ¿no? Como dando a entender lo malo que había sido el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo habrá sido de malo el gobierno de Alberto Fernández que ni siquiera sus propios partidarios le permitieron presentarse a una reelección, ¿no? Y con toda esa novela de enredos que fue la nominación de la fórmula con Guado de Pedro, que después la bajaron, la opinión de los gobernadores, la injerencia de Cristina, bueno, etcétera, etcétera. Creo que Massa a futuro, si sabe preservarse y puede reinventarse, ¿no? Cosa que creo que no hubiera sido posible si, como esbozó también esa misma noche que voy a hacer referencia, Massa, o como esa versión que circuló, Massa renunciaba, ¿no? Abandonaba el barco. Digo, si eso hubiera sucedido, yo creo que hubiera sido efectivamente el fin de su carrera política, pero como se ha mantenido al frente del ministerio y ha seguido con sus responsabilidades, bueno, creo que a futuro tal vez pueda tener alguna chance. Ahí hay que ver, en ese mismo contexto, en ese mismo análisis, cuál va a ser la posición del peronismo aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Un peronismo que viene dañado desde hace muchísimo tiempo, que no encuentra expresiones que conecten con la ciudadanía, que ha estado durante mucho tiempo atado a las decisiones nacionales y que ahora le toca otra vez estar en la orfandad no solo provincial, que ya la viene ejerciendo hace tiempo, sino también en la orfandad nacional. Veremos si efectivamente se reconstituye, si desde los municipios que supo mantener en este turno electoral puede emerger algún liderazgo capaz de volver a poner al peronismo en términos competitivos aquí en la provincia de Mendoza. Te quería de alguna manera llevar a esto que sucedía con el desdoblamiento de las elecciones, porque digo, ese desdoblamiento permitió, por ejemplo, que el mapa argentino fuera cambiando de colores, ¿no? Vos decías, y muy bien, que Sergio Massa, me parece muy valioso que pones en valor la figura de Sergio Massa, digo, cuando venimos de un resultado electoral que dejó desanimado a todos los peronistas, eso hay que decirlo. Pero cuando hablábamos de este desdoblamiento de elecciones y hablábamos, bueno, de las elecciones a gobernadores, cómo de alguna manera iban pintando el mapa, la primera vuelta, cómo lo pintó, que eso sin duda fue como un aliciente para el peronismo, y bueno, el resultado final con la segunda vuelta que cambió directamente el color de ese mapa. También hay que decir que ese mapa final de la elección, ya sea con la primera vuelta y después con la segunda, dejó en claro que hay una decisión del electorado a nivel nacional que es ponerle el voto a Milei. Digo, acá, si tenemos que hablar de eso estrictamente, hubo perdedores también que tienen que ver con la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Más allá de que después fueron a apoyar a Milei y todo eso, digo, también hay que hacer esa lectura, ¿no? No, por supuesto, o sea, la derrota de Juntos por el Cambio no solo es evidente, sino como charlábamos en el bloque anterior, ha producido, casi te diría, que eso estalle por los aires, ¿no? Con rumbos distintos cada uno de los socios y veremos en qué termina, si algunos de esos socios se vuelven a reagrupar o no se ven nunca más las caras, ¿no? Yo pensaba, si esto hubiera sido una elección como las del principio del retorno democrático, y probablemente Javier Milei hubiera tenido otra composición en el Congreso, Javier Milei probablemente hubiera tenido gobernadores y Javier Milei hubiera tenido intendentes, ¿no? De hecho, vos fijate, en la provincia de Mendoza, Javier Milei, la Libertad Avanza, en el balotaje se impuso en el 99,8% de las mesas, es decir, ganó en casi todas las mesas. Eso le hubiera permitido tal vez ganar en todas las intendencias, ¿no? Entonces,
este desdoblamiento electoral que puede ser molesto, puede ser fastidioso para el ciudadano común, termina dando la posibilidad de, en cada elección, que el ciudadano elija lo que cree que es mejor para su país, para su provincia o para su municipio, ¿no? Porque digo, también hubiera perjudicado al peronismo, ¿no? En una elección unificada, el peronismo tal vez no hubiera ganado las intendencias que ganó en esta ocasión. Se hubiera teñido todo de este violeta de la Libertad Avanza. Entonces, nada, me parece que es importante también, a pesar de esa molestia que puede generar ese desdoblamiento y lo largo del calendario electoral, que te permite expresar tu voto o le permite a los ciudadanos expresar su voto con otra libertad y sin ningún otro tipo de condicionamiento que no sea lo que está eligiendo, ¿no? En el caso de Mendoza fue muy claro que se eligió a La Libertad Avanza, a Javier Milei para la Nación, a Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo para la provincia, y que en los municipios, muchos municipios los retuvo Cambia Mendoza, muchos municipios los retuvo el peronismo, y una fuerza nueva, como es el caso de la Unión Mendocina, logró mantener lo que es su bastión allí en el municipio de Luján, ¿no? Eso lo permitió justamente este calendario electoral desdoblado aquí en Mendoza, al menos en todas y cada una de las categorías. Bueno, no quiero dejar de preguntarte, Luis, si, digo, Mendoza, a partir de estos resultados, ¿es anti-K, antiperonista o antipolíticos de la casta, como decía Milei? Porque digo, también creo que el resultado electoral hace que obliga a los políticos a reflexionar sobre cómo están trabajando aquellos que han gobernado, qué están proponiendo, porque evidentemente no leyeron lo que la gente quería. Es buena la pregunta. Yo creo que Mendoza no es antiperonista. De hecho, vos fijate, es muy pareja del retorno a la democracia la cantidad de gobernadores peronistas con gobernadores radicales. Está así empatado. Sí creo que tiene un fuerte sesgo anti-kirchnerista, ahí sí. Y me parece que en esta última elección un gran sector de la población, incluso policlasista te diría, en su composición socioeconómica, compró este discurso anticasta, ¿no? Claro. Un discurso que obviamente es muy efectivo. Si vos analizás o ponés en relación los padecimientos de muchísima gente y lo que aparecen como privilegio de una clase política, ¿no? Pero ahora justamente entre los tantos desafíos que tiene Javier Milei es el de demostrar que efectivamente él va a cumplir esa promesa, que efectivamente va a poder achicar los gastos de la política, que efectivamente va a poder quitar los privilegios de la casta, cosa que hasta el momento no estaría haciendo, porque en el fondo lo que ha hecho en esta semana es de alguna manera aliarse con un sector de la casta. Incluso ya lo hizo durante la campaña electoral con su acuerdo con Barrio Nuevo, ¿no? Si hay un sindicalista de la casta es el Barrio Nuevo, ¿no? Que es emblemático casi en ese sentido. Entonces, digo, me parece que habrá que ver cómo decantan estos discursos y cómo de alguna manera se transforman o no en acciones de gobierno, como para poder poner en evaluación lo que ha sido este proceso tan disruptivo. Y efectivamente, si aquellos que se inclinaron por Javier Milei en un determinado momento mantienen esa preferencia, esa adhesión, la incrementan, o por el contrario, como ha pasado en otros momentos de la vida política argentina, se la quitan. Luis, muchísimas gracias. A vos, Claudia, un abrazo, gracias. Será hasta cualquier momento. Luis Ábrego, analista político, estábamos analizando la política, periodista, licenciado en Comunicación Social y además docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablando con nosotros, haciendo ese análisis político de este escenario que tenemos hoy, previo a que Javier Milei sea ya presidente, es presidente electo, que asuma ese rol de presidente de los argentinos y las argentinas. A partir de esto, ¿no? De esta alianza que tuvo con el PRO en un primer momento, cuando ya pasó
pasaba a la segunda vuelta con parte del PRO y ahora mucho más marcado en el armado de su gabinete. Seguramente esta situación va a seguir dando que hablar, tendremos que esperar ese momento, ¿no? Y sobre todo la expectativa de los argentinos y argentinas a cuando ya comience a gobernar. Con esto nos estamos despidiendo, será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias por haber estado ahí.